Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Este es el momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña este domingo César Dargán. Él es el vicepresidente ejecutivo del CONE. Muchos temas interesantes vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenido, César. Gracias, Ana, Danilza, gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Claro que sí, gracias por sacar este tiempo para acompañarnos aquí en Infórmate y hablar de importantes temas. Estamos todavía iniciando, apenas estamos iniciando el mes de febrero del año 2024 económicamente para el sector privado. ¿Cómo lo califica este inicio del 2024? A pesar de que internacionalmente se ha dicho que la economía de la República Dominicana ha sido una de las más estables, dentro de todo lo que nos ha conllevado a nivel mundial. Miren, sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, ya pasó el primer mes de este año. Es decir, solo quedan 11 meses. Las cosas van bastante rápido. Definitivamente es un momento complejo, sobre todo por un escenario global que genera bastante incertidumbre por cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, uno no se imaginaría que la sequía que está afectando actualmente Centroamérica ha generado un colapso en el canal de Panamá, que se ha secado en gran parte de su curso, y eso genera un efecto en toda la logística de los barcos que andan en la región, y eso tiene un efecto en los precios. Ahora bien, económicamente venimos de un año en el cual hubo un crecimiento inferior a lo que se proyectaba, en gran parte motivado por este contexto global. Sin embargo, las proyecciones para este año es que será un año mejor que el año pasado. Es un año complejo, tenemos elecciones en apenas 2 semanas y luego en 3 meses. Y lo que esperamos es que esa estabilidad que aquí se vive pueda continuar generando oportunidades para hacer cosas. ¿Cómo afecta, precisamente hablando de las elecciones, cómo afecta esta parte, la economía en el país? Muchas veces nos preparamos como que las elecciones son algo que transformará negativamente el país y que habrán problemas. Desde el año de 1966 hasta la fecha, nosotros hemos tenido elecciones cada 4 años, transiciones pacíficas en los momentos que la hemos tenido que tener. Y eso nos diferencia de otros países que tan recientes hemos visto que han derrocado gobiernos, asesinado presidentes, han procesado judicialmente presidentes. Esas interrupciones no ocurren aquí en nuestro país. Por eso lo que aspiramos es que las elecciones se puedan desarrollar en orden, que el pueblo pueda expresarse, que quien tenga la mayoría se respete y que al otro día de las elecciones el país siga. Una pregunta, César, ¿cuáles, ustedes que manejan el sector privado, los sectores que necesitan más impulso, que en este 2024, con todos esos factores internacionales, son los que están más rezagados? Nosotros tenemos realidades muy propias de nuestra economía y de nuestros sectores productivos. Una de ellas que nos lleva a reflexión es que, según publica el Banco Central, el 57% de nuestra economía es informal. Y un reto grande que tenemos por delante es cómo logramos formalizar cada vez más la economía. Y cuando bajamos en la escalera, nos damos cuenta de que el tejido empresarial de la República Dominicana, que muchas veces pensamos en las grandes empresas o en las grandes industrias, pero son las MIPYMES. Aquí el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores y el 95% tienen menos de 50 trabajadores. Y no tienen las MIPYMES las mismas capacidades de responder a muchos de estos factores que se vienen dando. Entonces, yo te diría que la informalidad y un apoyo mayor a las MIPYMES son retos que tenemos por delante. Ahora bien, algo que hemos logrado es diversificar nuestra economía. Nosotros vemos otros países que tienen todos los huevos en una canasta, sector minero, en el sector turismo. Pero aquí vemos que año tras año los sectores se combinan. Y un año crece el turismo, otro año crece la minería, la industria nacional, las zonas francas, los servicios. Y esa combinación y esa variedad y diversificación de nuestra economía es una gran fortaleza para enfrentar precisamente todos estos retos por delante. Como usted acaba de decir, César, la MIPYME es un sector muy importante para el país y fue demostrado en los últimos tiempos. Vimos que estaba creciendo. Actualmente, ¿se ha quedado rezagado? ¿Qué está pasando con este sector? No, es una realidad que siempre estará presente en un país como el nuestro. Porque al final del día, cuando un joven emprende, cuando una persona decide invertir en un negocito, y por eso hablo, no estoy solamente refiriéndome a la industria o al banco o a la empresa grande, sino quien puso un salón, quien tiene una panadería, quien ofrece algún tipo de servicio de asesoría. Esas MIPYMES siempre tendrán un espacio.
Ahora bien, la aspiración no es que seamos un país de MIPYMES, es apoyarlas para que puedan generar oportunidades. La situación de Haití, compartimos una misma isla. El impacto económico de Haití con República Dominicana con Haití, ¿cómo nos afecta a nosotros a nivel empresarial? Que es el primer socio comercial por la comercial. naturaleza de la frontera. Y qué bueno, Ana, que la referencia es a la situación de Haití. Porque muchas veces hay quienes hablan del problema o de... Y es una situación, Claro. porque somos dos países que compartimos una isla y eso seguirá así por el resto de la vida, ¿verdad? Pero que debemos respetarnos con nuestras respectivas soberanías. Y ese país del que he venido hablando, un país de oportunidades que ha crecido, un país que resalta en toda la región, que es la República Dominicana, al mismo tiempo comparte la isla con uno de los países más pobres del mundo y el país más pobre del hemisferio. Esas asimetrías son las que marcan el tono de nuestra relación. Entonces, abordarlo como una situación es lo correcto. Y de hecho, abordarlo mucho más allá de la visión empresarial, abordarlo como un tema país. Cómo nosotros podemos visualizar ese desarrollo que queremos a futuro será directamente proporcional a lo que ocurre en Haití. Entonces, cuando tú ves temas como la falta de institucionalidad, la inestabilidad política, la falta de reglas claras, son temas que generan bastante inestabilidad. Evidentemente, esto tiene un impacto económico. Haití, a partir del terremoto, aumentaron significativamente las exportaciones formales de la República Dominicana, superando los $1.000 millones. El año pasado se vieron afectadas por los cierres e interrupciones en la frontera, pero si a eso se le suma el comercio informal, que toda la semana se desarrolla en los mercados binacionales, y algo que es una realidad es también el comercio ilícito, que debemos combatir de manera conjunta, es un socio muy importante. La burocracia cero que desde hace un tiempo los gobiernos han tratado de implementar en la República Dominicana, pero falta mucho todavía para vencer esa barrera de la burocracia en la República Dominicana. Ahí está el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y empecemos por el vaso medio lleno. Hemos tenido avances significativos y yo creo que el primer avance es colocarlo en el tope de la agenda y reconocer que la burocracia afecta la forma en que ocurren las actividades y en la forma en que hacemos negocios. Entonces, el colocar y reconocerlo como un tema a abordar es un paso positivo. También, por otra parte, el hecho de que se hayan implementado una serie de medidas, sobre todo en instituciones públicas, que hayan permitido agilizar y transparentar algunos procesos, es algo a resaltar. Yo te menciono, por ejemplo, lo que ocurre en la Dirección General de Aduanas, cómo en esta gestión se ha logrado despachos en 24 horas, que era algo que se veía remoto. Entonces, tú combinas, si existe voluntad política, uso de tecnología, procesos claros, eso simplifica la forma de hacer negocios. El problema viene cuando tú tienes un solapamiento y tú tienes un exceso de permisología en algunos renglones y tú tienes que ir a instituciones públicas, tú tienes que ir a tal ministerio, a tal dirección, además a la alcaldía, a veces depositar los mismos papeles. ¿Se da eso, César? Se da. Es muy regular eso aquí en el país. Se da, y yo creo que la ventanilla única que se trató de implementar precisamente para evitar ese recorrido de instituciones, sino que se deposita en un solo canal, ¿no está funcionando? Bueno, lo que pasa es que la ventanilla única es un piloto enfocado en algunos sectores. Entonces, yo te diría que se ha priorizado, por ejemplo, en el sector turismo, se ha priorizado y se han hecho algunos casos en el tema de la construcción, pero todavía, para que esto sea generalizado a toda la actividad, hay un reto importante que debemos superar. ¿Se ha entonces retrocedido o no hemos estancado? ¿Qué está pasando? Hay avances a pasito lento, pero hay avances que pueden evidenciarse y que deben ser la motivación para que no perdamos el ánimo y sigamos introduciendo reformas que permitan que las cosas puedan caminar. Hablando de reformas, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa, yo quisiera que hablemos de la reforma al Código Laboral, Sí. pero además de eso, ¿qué representa camino a esta reforma, ese plan piloto que ha iniciado con relación al horario laboral el Ministerio de Trabajo? ¿Qué les parece a ustedes la realidad y en qué realmente consiste esto? Después de la pausa. Pero hay esquemas distintos de quien trabaja 3 días y descansa 3, o quien trabaja 4 y descansa otro número.
dependiendo del sector Del de la sector, economía en que se claro. encuentre. El domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales. En el municipio, las alcaldías y regidurías, y en el distrito municipal, dirección y vocalías. Y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad y electoral, presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán 2 boletas electorales, firmadas y selladas, una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un distrito municipal, será una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al podio de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marca sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad. Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos para poder implementar los deseos y las instrucciones del presidente de la República en ir siendo más competitivo, dar un mejor servicio con la transparencia, con la honestidad, con un mundo globalizado que tenemos que exportar no solamente cantidad, sino calidad permanentemente. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Ya estamos de regreso y conversamos con César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Una conversación súper interesante. Y Daniel se deja una pregunta en el aire, César. Hablábamos del tema laboral y de hecho Daniel se incluyó ahora una de las acciones más recientes, que es lo de la jornada reducida. Así es. Pero yo quisiera que esto lo veamos en un contexto. Miren, la República Dominicana, el Código Laboral es del año de 1992. Ahora cumple 32 años ese código. Yo dije recientemente, y ahora lo repito, de que es un código de un país que ya no existe, porque el mundo ha cambiado y nuestro país ha cambiado. Claro. La pandemia nos puso frente a una realidad que hemos tenido que aceptar como parte de la cotidianidad. El teletrabajo era algo que uno no se imaginaba y hay gente que actualmente trabaja desde su casa. La jornada laboral, y hablaré en un poquito sobre esta flexibilización, Sí. pero hay esquemas distintos de quien trabaja 3 días y descansa 3, o quien trabaja 4 y descansa otro número, dependiendo del sector de la economía en que se encuentre. Entonces, el abordaje del tema laboral no es una reforma al código por un capricho, es una modernización y actualización del marco legal vigente para poder competir con el resto del mundo. Es prácticamente hacer un código nuevo, Sí, César. es revisarlo y entender de que lo que se veía antes de la pandemia como el futuro del trabajo, la automatización, los robots, la mecanización, son realidades que están hoy en día. La inteligencia artificial era algo que se veía lejísimo. Y ahora ustedes pueden tener una cuenta, por ejemplo, en un banco y nunca ir a una sucursal del banco porque lo manejan por internet o su relación es con un cajero, no con una persona. ¿Quiénes son los responsables, a tu entender, de que ese código no se le haya dado el tratamiento que debe de tener?
No, yo lo que creo es que en su momento fue un código, bueno, de hecho tiene 32 años y todavía muchas de sus disposiciones están vigentes. En ese momento la República Dominicana vivía una situación muy distinta. Se introdujeron una serie de reformas a principios de los 90, algunas todavía vigentes. El Código Laboral, ese mismo año nos dotamos de un Código Tributario que sigue siendo el vigente al día de hoy, en 1992. Entonces yo no creo que es que no se haya aplicado. Creo que son que las disposiciones contenidas en el mismo se han quedado cortas para el nivel de desarrollo y evolución que tiene la República Dominicana. Y esta conversación hay que tenerla de manera seria, abierta, transparente, no conflictiva, porque bajo ningún contexto, y yo represento en esta ocasión al Consejo Nacional de la Empresa Privada, se plantearía una reforma que sea lesiva a los trabajadores ni que sea regresiva quitándole derechos. Muy por el contrario, es cómo hacemos esto más seguro y más fácil para todos. La clase política le ha cogido miedo, parece ser, a ese tema de abordar la reforma al Código Laboral por todo lo que conlleva a nivel de la sociedad, a nivel de la población, de manera popular. Y hay veces que uno, debo ser sincera y decir que hay veces que uno arremete, sobre todo contra el sector privado. Pero ustedes que conocen lo que se da ahí, ¿dónde está la mayor irresponsabilidad? Vuelvo y digo, no creo que sea irresponsabilidad, es que nos hemos quedado cortos al nivel de avance que hemos tenido. Y a veces, y coincido contigo, Danilza, de que se buscan culpables. Si tú haces una radiografía de la República Dominicana, de todos los empleos formales que nosotros tenemos al día de hoy, el 85% lo genera el sector privado. Entonces, si es la fuente esencial de generación de empleo, nosotros deberíamos aspirar a que el Estado sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible, que sea eficiente, que sea un regulador, pero no podemos apostar a que el Estado compita con el sector privado, por ejemplo, en generación de empleo. Su rol no es ese. Su rol es más bien regular, generar políticas, garantizar derechos, pero que la iniciativa privada pueda desarrollarse. Entonces, yo creo que son retos que tenemos por delante. Evidentemente, en todos estos años no ha sido posible. Hay un nivel importante de avance en el diálogo tripartito con los sindicatos, con el gobierno, con los empleadores. Y ojalá tan pronto pase estos procesos electorales podamos sentarnos y avanzar. ¿Dónde tú crees que ha estado la mayor debilidad que no se ha logrado ese consenso, César? Hay temas sensibles y no, sin temor los puedo plantear. La cesantía. Cuando uno habla del... Pero y fíjense, tantas cosas que tiene el código. Tenemos 10 minutos hablando del código y ahora yo mismo le estoy poniendo el tema que ustedes le están dando vuelta y hablemoslo tal cual. El Código Laboral establece el contrato de trabajo, ¿verdad? Cómo se forma, cuáles son los tipos. Y una de las consecuencias del contrato puede ser que termine. Puede terminar porque las partes se pusieron de acuerdo o porque el trabajador decidió o porque la empresa decidió unilateralmente poner fin a esa relación. En ese caso, en que la empresa ejerce el desahucio, uno de los efectos es la cesantía, que son los derechos que tiene el trabajador y que la empresa tiene que remunerar y resarcir el daño que le ha causado. En el sistema nuestro, la cesantía no tiene límites, es decir, se acumula en el tiempo indefinidamente y de hecho va creciendo. En esa misma economía de la que yo le hablaba hace un momentico, el pasivo laboral, la deuda que se va acumulando, por ejemplo, en una MIPYME, de la que tanto les he hablado, muchas veces la forza inclusive a cerrar operaciones o a salir del negocio al momento de verse en una situación como esa. Por eso la discusión responsable es cómo se le garantiza al trabajador el derecho que tiene a ser resarcido por el empleador, en el caso de que decida terminar la relación, pero de una manera que sea posible implementar en el tiempo. Y hay muchas modalidades, no es eliminar la cesantía. Hay países en los que se acumula un fondo, hay países en los que hay un seguro de desempleo, hay países en los que hay límites en el tiempo o límite en el monto. Entonces no hay una receta perfecta. Y ese es el tema que hace que la gente te ame y te odie, César. Sí, pero yo creo que el amor se genera con transparencia y con sinceridad, y es de la forma en que estoy tratando de hacerlo. El documento que mencionaba Danilza, que fue la convención empresarial que terminó a finales del año pasado, el tercer tema que planteamos fue empleo. Y empleo con una visión de cómo nos vemos, cuáles son las metas en el corto y mediano plazo. Nosotros pusimos un número ahí.
dijimos, la República Dominicana tiene todas las condiciones de generar 500,000 empleos en los próximos 4 años. Eso es a razón de 125,000 empleos al año. Pero también tenemos que pensar en cómo se generan las condiciones para que esto pueda ocurrir. Y este tipo de temas hay que hablarlos. Así es. Entonces, a propósito de, a partir del 1 de febrero entra un incremento, una parte de incremento que se había acordado ya anteriormente al salario mínimo. ¿Ustedes tienen esto contemplado? Las variaciones que ha habido en la economía nacional, ¿surte algún efecto? ¿Cómo lo ven? Es interesante, Danilza, el tema, y ese también es un tema sensible que a veces se le da de lado. La mejora del salario en la República Dominicana debe ser una tarea constante y permanente. Nosotros no podemos estar satisfechos con el camino recorrido, sino pensar a futuro como esto todavía puede ser mucho mejor. Digo esto porque en los últimos 4 años el sector privado ha hecho los 2 aumentos del salario mínimo más altos en nuestra historia reciente. Ahora bien, ¿eso resuelve el problema? Definitivamente no. Por eso nuestro planteamiento es que la discusión evolucione. Eso es el salario nominal. Eso es el número que a cada quien le depositan en su cuenta cuando le toca cobrar. Y eso puede ser 20,000 pesos, 25,000 pesos, 30,000 pesos, el monto que fuera. La discusión debe evolucionar a qué se necesita para que el salario real, es decir, cuánto necesita una persona para poder vivir y desarrollar sus actividades, cada vez se acerque más a ese salario nominal. Y eso conlleva muchas cosas, desde cuánto a ti te descuentan de impuestos, en qué tú tienes que gastar el dinero. Nosotros nos comparamos con países en desarrollo, pero los desarrollados suplen a su población educación de calidad, salud de calidad, transporte de calidad, y eso es lo que genera bienestar. No quiero que te vayas sin que me digas la evaluación que tú tienes del sistema educativo de República Dominicana actualmente. Ahora se discute mucho la inversión que se ha hecho en el sistema educativo dominicano, sobre todo a partir de la aplicación del 4%. Y ese número se estima que supera los 4 billones de dólares. Estamos hablando de 4,000 millones de dólares desde que entró en vigencia en los últimos años. Y el primer planteamiento que hemos hecho es cómo nosotros podemos dotar de mayor institucionalidad el sistema educativo. Me refiero a que en estos 12 años el periodo de transición entre un ministro y otro es cada 19 meses. Y ustedes se imaginan que cada 19 meses tú estés cambiando la gestión, que a su vez cambian los viceministros, cambian los directores, cambian los planes, cambian las prioridades. Y lo primero es dotar de institucionalidad para poder producir las transformaciones que se requieren. Mayor inversión y atención en la educación básica, atención y focalización en lectoescritura, en matemáticas, una transición, por ejemplo, en la formación técnico-profesional, que tantas oportunidades actualmente genera, una conexión de la formación académica en las universidades orientada a lo que se está demandando en los sectores productivos. Nosotros tenemos un exceso de carreras y de profesionales que no tienen oportunidades en el mercado porque son carreras saturadas. Yo soy abogado. ¿Cuántos abogados habemos en este país? Sin embargo, aquí necesitamos ingenieros, químicos, enfermeras, agrónomos, programadores. Entonces, conectar con la realidad es un reto pendiente. Las mismas especialidades médicas también. Claro. Entonces, nosotros no deberíamos vernos en la necesidad de importar talentos, de tener que recurrir a personas formadas en otros países si tenemos tantas cualidades los dominicanos que nos pueden permitir triunfar. Muchísimas gracias, César, por esta interesante conversación. La primera que nos visita en Infórmate, pero esperemos que no sea la última, ¿verdad que no? Cuando ustedes quieran. Sí, porque tenemos que hablar de política. Claro que sí, claro que sí. Vamos a esperar que avance un poquito y sobre todo de debates también. Lo que ustedes quieran, a su orden. Un placer. Vamos a una pausa, al regreso todavía hay más contenido aquí en Infórmate.